Han perdido la costumbre, el apetito, el deseo. Y ya no hay la pasión, ya no hay la llama. Porque no hay una invitación, no hay intimidad. La adoración no puede existir si no hay intimidad. Y el que pierde la intimidad pierde la adoración. Amén. Todo el mundo puede alabar, pero no todo el mundo puede adorar. Porque adoración es solamente por invitación divina. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que todavía Dios te invita a pasar tiempo con él? Amén. Había un predicador que venía a nuestra escuela bíblica de vez en cuando, y siempre cuando empezaba él a predicar se ponía a llorar y a llorar y a llorar. Cada vez que decía, siempre decía I'm still here, y se ponía a llorar y a llorar. Yo no entendía cuál era la cuestión de I'm still here, pero después de caminar con el Señor tantos años y predicar, ahora entiendo esa palabra, I'm still here. Cuando tú ves a unos que se apartan, otros que se pierden, otros que empezaron contigo el camino con el mismo hambre, con el mismo fuego, otros que predicaban igual o mejor que tú, otros que adoraban con pasión y ya no están, otros están muertos, otros se han perdido, otros ni siquiera le sirven a Dios, pero you are still here, todavía estás aquí. Y aquí no quiero decir en la iglesia, quiero decir estás adorando al Señor todavía. Qué hermoso es tener ese privilegio, amén, de poder estar en la presencia del Señor. Cuando los hijos de Israel, ¿quiere que le diga un secreto? ¿Cuántos quieren que le diga un secreto? Un secreto para tú siempre mantener los milagros en tu vida. Un secreto para tú siempre mantener la manifestación de la presencia de Dios en tu vida. Un secreto para tú siempre mantener la revelación. El secreto es siempre darle gracias a Dios por lo que te ha dado, y no dejes de hablar de ello. Cuando los hijos de Israel se olvidaron de las obras de Dios, dejaron de hablar de las maravillas de Dios y dejaron de contar el testimonio de lo que Dios había hecho con ellos, y se volvieron malagradecidos, perdieron la gracia, perdieron la unción. Y eso pasa con iglesias, pasa con ministerios, pasa con personas en su vida individual. Dejan de contar el testimonio, dejan de contar lo que Dios hizo con ellos y dejan de darle gracias a Dios por ello. Amén. Y por eso tú ves el fenómeno de congregaciones, iglesias que tenían un mover del Espíritu Santo y ya no está ese mover porque dejaron de hablar del mover del Espíritu Santo, dejaron de darle gracias a Dios por su presencia. Amén. Todo lo que tú no valoras no puedes sostener en tu vida. Amén. Todo lo que tú no aprecias eventualmente lo vas a perder. Todo lo que tú no valoras no lo puedes sostener en tu vida. Todo lo que tú no aprecias eventualmente lo vas a perder. Si tú no aprecias lo que Dios te ha dado, no lo cuidas, no lo valoras, no te das cuenta ni cuando se te va. Amén. Ya prediqué, I already preached. Ya dije 2, 3, 4 verdades, tremendas verdades que tienes que practicar en tu vida. Amén. Lo importante es practicarlas. Por favor, no crea que uno viene a una clase o a un servicio a aprender algo nuevo si no has hecho nada con lo que se te ha enseñado. De todas maneras, usted viene a poner en práctica la palabra. Amén. Ojalá Dios me diera la gracia de yo decir lo mismo todos los domingos y todos los martes. Amén. Que hay tanta revelación que no puedo, pero no se trata de aprender algo nuevo, se trata de poner en práctica lo que hemos aprendido. Amén. Cuando usted oiga una palabra, inmediatamente aplíquela a su vida. No dejes de dar gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. No dejes de apreciar lo que ya has recibido. Y no dejes de contar las grandes cosas que Dios hace. Si dejas de hablar del mover del Espíritu Santo, vas a perder esa gracia. Si dejas de contar el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, no te vas a dar cuenta ni cuando se te va. Cuenta tu testimonio y dale gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, de dónde te ha sacado y lo que te ha dado. Y vas a proteger eso para siempre en tu vida. Amén. Cuando usted se sienta que se está descarriando de la revelación, se está descarriando de su intimidad con Dios, se está descarriando de esa unción y esa presencia que se manifiesta sobre usted, pruébelo. Empiece a contar su testimonio otra vez. Empiece a recordarse. Recuérdele a Dios las obras de su mano. Empieza a contarle a Dios, a otras personas, lo que Dios ha hecho contigo. Empieza a hablar la palabra que Dios te había dado. Empieza a contar la revelación. Yo me recuerdo cuando Dios me habló, y de repente se revive eso en ti, se protege eso en ti. Empieza a contar y a darle gracias a Dios por su presencia. Gracias a Dios porque te habló. Gracias a Dios por la revelación de la palabra. Y siempre vas a proteger y mantener eso consistente sobre ti.
Amén. Eso es muy importante. Y estamos estudiando Cristología en el libro de Mateo, pero estamos tomando tiempo para exhortar y motivar a todos los estudiantes que están en estas clases a que entiendan la importancia de lo que estamos hablando. Y mira, yo no tengo prisa, hermano. Yo llevo haciendo esto por más de 10 años, ¿ok? Y definitivamente, si hay algo que tenemos que aprender es, el material ya está preparado, hermano. No es que no tengo nada que decir. El material está preparado de hace 10 años atrás, ya está preparado, ¿ok? Los ciclos ya están todos hechos. Yo tengo 6 ciclos de enseñanza, solamente doy 2 aquí. Yo tengo material para hablar, pero lo más importante que yo quiero que ustedes capturen es que si no sabemos la importancia de las clases, ¿ok?, cómo se aplican en nuestras vidas, pues tú puedes coger toda la información del mundo y no te va a hacer ningún resultado. ¿Se entiende eso? Eso es bien importante, eso es hasta más importante. Mire, hermano, yo sé predicar, ¿ok? Si usted no me cree, compre los DVD, no los compre porque son de gratis, pero llévese los DVD para su casa y mírelos. Yo sé predicar. Yo puedo predicar, vea todos los DVDs míos a ver si yo repito algún mensaje alguna vez. Yo te puedo predicar. Predicación. Pero usted no viene a esta iglesia a oír predicación. ¿Okay? Usted viene a crecer y a madurar y a discipularse para encontrar su propósito, su llamado y para que Dios se te revele de una manera especial. Son dos cosas diferentes. Cuando uno sale a predicar a una congregación, la gente que viaja conmigo, pues quizás, no sé si se percatan de eso o no, pero se ministra diferente, ¿no? Se le impone mano a la gente, se le profetiza y se desatan cosas y es otra manifestación. Porque Dios nos envía para hacer algo especial para ese momento, algo que se va a quedar después que tú te vayas, right? Pero cuando estamos aquí en la iglesia, ese no es el trabajo mío ahora. El trabajo mío es capacitarte y madurarte en la fe, crecerte para que tú encuentres tu potencial y tu llamado. Eso yo no lo puedo hacer en una iglesia, en un servicio, en un momento, ¿ok? Eso solamente yo lo puedo hacer con gente que vengan consistentemente aquí a ser educados y discipulados para que tú empieces a formarte espiritualmente, a edificarte espiritualmente. Entonces este trabajo es un trabajo diferente y tú tienes que empezar a aprender a apreciar eso, porque aquí se trabajan cosas que quizás no son muy sensacionales, se predican cosas que quizás no sean muy espectaculares, pero son las que tú necesitas, ¿ok? Bregamos con el asunto del corazón, bregamos con nuestras actitudes, confrontamos con el carácter, hablamos sobre la visión, enfatizamos acerca del discipulado, continuamente hablamos sobre la presencia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios. Eso no es solamente que lo hablamos porque son cosas que quiero que tú aprendas, eso supone que sea parte de tu vida. ¿Okay? Porque tú vas a ser la clase de creyente que va a buscar en prioridad siempre la manifestación de la presencia de Dios. ¿Okay? Porque tú vas a ser el tipo de creyente que va a buscar en prioridad en tu vida el carácter y la formación de Dios para crecer y madurar en todo lo que Dios tiene para tu vida. Esa es la clase de creyente que tú vas a ser. Tú vas a ser la clase de creyente que se va a dejar llevar por la palabra de Dios. No por la opinión de las personas y por lo que dijo fulano y lo que dicen ayer. No, por la palabra de Dios. Usted va a ir a la escritura a aprender, a recibir revelación. Usted va a saber interpretar las escrituras. ¿Lo pueden ver? Esas son cosas que se van a cimentar en ti, se van a fortalecer en ti. Y a veces uno no lo aprecia, no lo puede ver o no lo puede distinguir, que hay muchas cosas que ustedes no van a ser tentados con ellas por el mero hecho de que están siendo entrenados en este tipo de ambiente. Muy difícil, no imposible, pero difícil que usted vuelva a caer o sea distraído o seducido por un espíritu religioso. Porque usted va a percibir inmediatamente cuando hay presencia de Dios o no hay presencia de Dios. Cuando hay egocentrismo o cuando no hay egocentrismo. Cuando la persona de verdad sabe la palabra o no sabe, usted ya está entrenado en eso. Usted no va a caer en eso ni puede ser tentado a usted caer en eso. Porque ya ha sido entrenado en esas cosas, en esas verdades. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Entonces estas cosas son bien importantes porque hay montones de pecados que no van a entrar a tu corazón. Porque tú estás siendo fortalecido con esta palabra. ¿Me siguen? El orgullo espiritual, right? La tentación a manipular a las personas, el abusar de la fe, el manipular la unción y el poder del Espíritu Santo. Usted no va a caer en eso. Usted no, a lo mejor ni sabe ni qué rayos es eso. Mejor que no lo sepa, right? ¿Por qué? Porque usted no fue entrenado de esa manera. Usted no ha aprendido eso. Usted no está recibiendo eso, right?
Usted no va a salir un ministro orgulloso porque usted no sabe lo que es eso de ministrar orgullosamente, ¿right? Al revés, todo el mundo es humilde aquí, todo el mundo se humillan y todo el mundo está bien, así es que se supone que sea. Lo que yo quiero que tú aprecies es que eso es natural por el ambiente en que tú estás, donde todos lo estamos practicando. Esas son las cosas por las cuales venimos aquí a esta congregación, a enfatizar estos fundamentos, a enfatizar estas clases, a enfatizar la motivación de por qué venimos los martes a entrenarnos e instruirnos en la palabra de Dios. ¿Se entiende eso? Porque estamos edificando un cuerpo, estamos edificando un movimiento donde la presencia de Dios va a habitar permanentemente, y eso es lo que buscamos, y sabemos que la presencia de Dios no puede habitar permanentemente en nosotros si nosotros no tenemos estas cosas claras. Usted no puede conocer a Dios en una manera revelada, íntima, poderosa, si usted no sabe la palabra. Hay un límite, lamentablemente hay un límite en qué cosas se pueden experimentar si usted eventualmente no traduce su vida espiritual a un conocimiento escritural. Amén. Hay un límite en las cosas que usted puede experimentar y hacer Dios a través de tu vida si usted no sabe lo que es fe, si no sabe cuál es tu identidad en Cristo Jesús. Amén. Había una persona que estaba el domingo con Douglas, yo y no sé quién más estaba en la mesa, y estaba contando el testimonio de un hermano que salía a predicar y que era pastor y que Dios lo usaba, y de repente se fue y se apartó, y él estaba confundido cómo una persona puede estar haciendo todas esas cosas y de repente de la noche a la mañana ¡pum!, irse, right? Y yo le dije a Douglas, ¿por qué pasa eso? Es la misma pregunta que le he hecho como 20 veces y todavía no la pega. A ver si ahora la pega. ¿Por qué pasa eso? Porque no tiene fundamentos. Porque no es predicar, no es que Dios te use, no es el don, es tener fundamentos en tu vida. Los fundamentos son los que te sostienen, los que te aguantan. Cuando viene la tentación, tú puedes resistirla porque caminas por fe y no por vista. Cuando viene la tentación o la persecución o la prueba, usted no cae con facilidad porque usted sabe quién usted es en Cristo Jesús. Amén. Cuando viene la loca esa y te trata de seducir y que te comportes diferente a tu identidad, tú no vas a caer en esa tentación porque ya tú sabes quién es, entonces tú sabes hablarte a ti mismo, tú sabes recordarte de la palabra de Dios, vas a estar fuerte en la fe. Esas realidades suceden a través del discipulado, esas verdades se conquistan en la presencia de Dios. Y por eso es que estamos cogiendo estas clases y por eso es que estamos estudiando la palabra de Dios. Y trabajamos la palabra de Dios para que usted se vuelva un buen intérprete de la palabra, para que usted sea un líder y que tenga esta visión en su vida personal. Amén. Y usted tiene que desear y eso para usted mismo. Amén. Usted tiene que desear eso a mí mismo. Yo estaba contándole a Omar, yo creo que fue ayer que le estaba contando una anécdota de algo que me pasó a mí para tratar de hacer un punto que quiero hacerlo con ustedes ahora también. Y es que cuando yo me gradué de escuela bíblica el primer año y empecé a ir a la iglesia de mi pastor nuevamente, yo pude ver cómo mi pastor me podía tratar ahora diferente a como me trataba antes, porque él podía percibir que yo estaba creciendo. Right? Estaba creciendo, estaba madurando. Fue bien bonito, fue algo bien hermoso que yo lo pudiera percibir y que lo pudiera ver él y él en mí y yo en él. Right? Y cuando yo me sentaba en la primera fila y oía los mensajes, que eran los mismos que ya me sabía de memoria, pero los podía disfrutar mejor, los podía apreciar mejor. Right? Entonces, esa dinámica, yo me recuerdo que sentado yo en la primera fila viendo a mi pastor que me estaba predicando y me hablaba mientras estaba predicando en la congregación, yo podía ver el gozo de él también en tenerme a mí ahí, you know? Y yo podía ver, wow, los pastores también se gozan de tener a alguien a quien predicarle que sabe un poquito más que el que siempre se le olvida todo lo que tú le dices, right? Eso también le ministra al pastor. Yo podía ver esa dinámica y yo me sentía tan contento y yo me recuerdo haber pensado esto en mi mente y dije, wow, si yo no hago más nada por el resto de mi vida, esto es lo que yo quiero, tener una buena relación con mi pastor así, donde yo puedo entender lo que él predica, right? Y puedo entender y disfrutar esta dinámica y ser de bendición para su vida, así como él ha sido de bendición para la mía, porque él me ha bendecido mucho y ahora yo puedo también bendecirlo a él, right? Y de repente, al tener ese pensamiento en mi mente, se me abrió todo un mundo nuevo de cristiandad que no había conocido, y es el hambre o el apetito de disfrutar de una familia de fe donde todos nos estemos edificando de esa manera, right?
Lamentablemente, inmediatamente que estaba yo en ese sueño espiritual, en esa alta visión, ese disfruto, deleite, pues los pies cayeron en la tierra y se me derrumbó todo, porque la realidad me chocó de que yo no podía experimentar eso. No lo podía experimentar porque en la congregación de mi pastor había demasiado bochinche, murmuración, peleas, contiendas, y no había el acceso ni al pastor, ni el pastor el acceso a nosotros, ni había la conexión ni la dinámica, no había una visión estructurada donde esa realidad se pueda disfrutar. No podía ser. Yo inmediatamente caí los pies en la tierra, ¿right? Porque la hija del pastor te forma un bochinche y dice que tú eres un estúpido, y la otra hermana también dice que tú eres un estúpido, y se lo dicen al otro, y todos los demás dicen que tú eres un estúpido, y estúpido te quedaste. Y después tú tienes que lamberle el ojo a la hija del pastor y decirle que yo no soy tan estúpido, soy un poquito estúpido, y si ella te perdona, pues a lo mejor te aceptan otra vez, y te quedas en el bochinche, en la pelea. Y cuando tú viniste a la iglesia, a la congregación, tú no viniste a eso, tú viniste a recibir la palabra, a crecer en el Señor, a disfrutar del amor de Dios, right? Pero ahí alrededor nuestro hay piedras de tropiezo. Hay gente que son vampiros, que te chupan la sangre, te chupan la vida, te chupan la palabra, te chupan la revelación, y no puedes disfrutar de lo que Dios tiene para tu vida, right? So, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Tenemos que hacer que esto sea nuestra visión desde el principio. La visión sea que todos nosotros podamos disfrutar como una familia, como hermanos en Cristo, que podamos crecer juntos, edificarnos juntos, madurar juntos y ver más de la presencia de Dios en medio nuestro. Hasta el punto que nos sentamos realizados con el mero hecho de sentarnos a disfrutar de lo que ya Dios está haciendo. Porque sabemos que va a hacer más cosas más grandes con nosotros. ¿Amén? Y hermano, hermana que me está escuchando en esta noche, y si usted tiene esa visión y usted viene a esta iglesia, usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Es imposible que usted tenga esa visión y venga a esta iglesia y usted no vea la gloria de Dios. Es imposible que usted se quede ignorante, es imposible que usted no madure, es imposible que no sea, imposible. Oye lo que estoy diciendo, es imposible. Amén. No hay muchas cosas para las cuales yo tenga fe, pero hay una cosa que yo tengo fe, es para que tú madures y crezcas y veas la gloria de Dios en tu vida. Yo tengo esa fe, certeza. Amén. Y entonces tenemos que hacerlo la prioridad. Ahora, si tú no lo haces tu visión, ¿tú ves por qué estoy predicando estas cosas? Porque si tú no lo haces tu visión, aunque yo quiera eso para ti, y aunque estemos enseñando eso, y aunque toda la iglesia está organizada para eso, no va a suceder. No va a suceder porque a ti no te interesa, porque tú no lo estás buscando. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, yo puedo reunirme contigo y darte mi amor y tratar de conectarme contigo y tratar de vivir el mensaje que predico, right? Tratar de sumergirte a una experiencia de conversión, tratar de que tú puedas participar de esta visión, tratar de ver los dones en ti, pero hay algo que no permite que tú puedas disfrutar de lo que este ministerio está creado y diseñado para que tú tengas, porque en tu corazón todavía hay un resentimiento, hay unos rencores, hay unas iras, hay unas apatías, hay una indiferencia, hay una desconfianza, y no quieres soltar eso. Entonces no puedes disfrutar de lo que Dios tiene para tu vida. Does that make sense? La indiferencia, cuando pensamos solo en nosotros mismos, cuando somos egoístas, tenemos raíces de amargura, somos tan egoístas que tenemos una idolatría solamente en intereses personales. Somos indiferentes. Mira, cuando somos indiferentes, porque estamos pensando solamente en nosotros. Hay muchas cosas que no se pueden disfrutar hasta que tú dejes de pensar en ti. My God, I just preached right there. Ya prediqué. Hay muchas cosas que tú no puedes disfrutar hasta que dejes de pensar en ti. Hay muchas cosas que tú no puedes disfrutar hasta que no dejes de pensar en ti. My God. Y te puedo decir por qué, no te quiero decir, pero hasta te puedo decir por qué. Porque cada vez que lo digo, Dios me lo dice. Hay muchas cosas que tú no puedes disfrutar hasta que no dejes de pensar en ti. Porque lo que tú estás pensando para ti no es ni siquiera lo que Dios tiene. Yes. Es otra cosa, es diferente, va a ser nuevo, va a ser lo mismo, pero no va a ser igual.
Y Dios sabe que tú no puedes ver eso ni disfrutarlo hasta que no dejes de pensar en ti. Entonces, la indiferencia no te permite disfrutar las cosas que Dios tiene para tu vida. Entonces, la presencia de Dios está aquí para ti, pero eres indiferente a ella. Right? Ahí está Ever para ayudarte a crecer en tus dones ministeriales, pero eres indiferente a la ayuda que se te da. ¿Me entiendes? Right? Aquí están los hermanos de la iglesia que quieren orar contigo y tener intimidad contigo, pero somos indiferentes al amor, a la amistad. Vemos las personas como hemos mirado a todas las demás personas y no podemos discernir lo que Dios está tratando de impartir a través de esas vidas para nosotros, porque estamos completamente egoístas pensando en nosotros. ¿No me make sense? La apatía, esa supresión de emociones, esa atadura que nos endurece el corazón. Un corazón endurecido es un corazón herido. Somos apatéticos a lo que Dios hace. No solamente indiferentes, esto es más profundo. La apatía ya es una supresión. Yo creo que no hay nada más demoníaco que eso. Que tú te dejes suprimir. ¿Tú sabes que hay gente que suprime lo que Dios quiere hacer con ellos? El espíritu está que quiere saltar y gritar y agarrar, pero ellos suprimen eso. Y el corazón se endurece. El corazón se endurece y se hiere, se lastima, se frustra. El rencor, la falta de perdón. Hay gente que no sabe reconciliarse. Hay gente que me vienen a pagar a mí lo que le hizo el otro pastor. Yo no tengo yo no te hice nada. No, pero todos los pastores son iguales. Entonces te castigan, tienen un rencor, right? Y este es la relación disfuncional y abusiva del ministerio, donde la gente trata bien al abusador, pero el pastor que te quiere restaurar y amarte, le pagas la que te hace el abusador. Cuando viene el abusador, pastor, gloria a Dios, bendecido, ¿cómo está? Aquí está su ofrenda, pero ya tú no vienes a mi iglesia, pero toma una ofrenda, pastor. Al abusador lo tratas bien, right? Pero el pastor que te ama, le vienes a pagar la que te hace el pastor abusador. ¿Eso no es? En Puerto Rico había un personaje de una viejita que tenía 2 hijas, y había una de las hijas que le limpiaba el fundillo a la mamá, le traía las pastillas de la farmacia, la visitaba, la cuidaba. ¿Se acuerda de Soncha Logroño? Tenía ese personaje de la viejita, right? Entonces había una hija que lo que hacía era que le quitaba los chavos, la maltrataba, la insultaba, right? Que eran los chavos de la otra hermana, y a la viejita, adivina quién trataba bien. A la malcriada. Eso hace mi abuela, tú no estás grabando esto, ¿verdad? A la malcriada le compra carro, a la malcriada la trata bien, y a la hija buena, cállate, estúpida. ¿Qué son estas horas de llegar? Mami, son las 5 de la mañana. Estás tarde. ¿Qué hiciste con los chavos? Se lo di a tu hermana. ¿Por qué no hables mal de ella? Tú eres una envidiosa. Right? ¿Por qué? La naturaleza humana, el rencor, la apatía, la indiferencia, nos endurece el corazón y nos hace tener una relación abusiva, disfuncional con las otras personas. Hasta el punto que rechazamos los que nos aman y invitamos a la gente que lo que va es a abusar de nosotros, a manipularnos, a mentirnos y a aprovecharse de nosotros, los invitamos a nuestra vida. Ya prediqué, Douglas. Right? Entonces, ¿cómo tú vas a recibir lo que Dios tiene para tu vida si no quieres bregar con esas cosas primero? Tenemos que dejar que Dios nos procese esas cosas y empiece a sanar nuestro corazón de esas cosas y empecemos a soltar ese rencor. Tenemos que perdonar a la gente que nos abusa y aprender a aceptar a la gente que nos ama. Celos y envidias, inseguridades, orgullo, altivez, iras y enojos, contiendas. No podemos crecer si no nos deshacemos de esas cosas, y Dios quiere trabajar con nosotros, confrontarnos en esa área. Hay gente que se pasa compitiendo. ¿Sabe cuál es el primer error de la gente? Es que se compara.
Ese es el primer error. Cuando tú te comparas, vas a terminar compitiendo. Y cuando tú compites, entras en conflicto. Right? La gente se compara. Se compara con aquel, se compara con aquella, se compara con el otro. Y ahí empieza el enemigo a sembrar una semilla de competencia. Entonces la gente confunde el atrevimiento con valentía. Hay gente que son inseguras y lo que están tratando es de probar en su inseguridad quiénes ellos son con atrevimientos. Son motivados por un deseo de probarle a los demás y ellos no tienen un deseo de expresar quiénes son. Ellos tienen un deseo de probarle a los demás en su inseguridad que ellos no son inseguros. Y son unos atrevidos. No es que son valientes, son atrevidos. Entonces, hay gente que va a venir a esta iglesia y se le va a capacitar y se le va a dar el conocimiento de la palabra y se van a entrenar y van a recibir la unción, pero como no han dejado las inseguridades, porque no quieren aceptar su identidad en Cristo, se van a atrever a cantar en el grupo de alabanza, se van a atrever a orar por los demás, pero es para probarle a los demás que ellos son ungidos. No es porque realmente Dios ha puesto eso en su corazón y han sido sanados y quieren expresar lo bonito que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces estas clases pueden hacerle daño a esa persona porque les van a dar herramientas con las cuales ellos pueden realmente abusar a los demás. ¿Ya make sense? Eso no es solamente aprender clases y tener conocimiento, hay que aprender estas otras cosas primero. Hay que bregar con esta exhortación y consolación los unos a los otros para que nos mantengamos en la visión. Porque el cuerpo de Cristo no tiene problema de dones. Nosotros tenemos más dones que Toys R Us. Nosotros tenemos dones. La gente predica bonito y canta bonito, pero no viven el cristianismo. Ese es el problema. Estas son las áreas que tenemos que confrontar. Estas son las áreas que tenemos que trabajar. Y en el nombre de Jesús las vamos a trabajar todos juntos. Amén. Las vamos a trabajar todos juntos. Hay gente que se pasa peleando. En esta iglesia, júntese con gente que no pelee. Amén. Sí, porque hay gente que lo que siembra son contienda y discordia y problemas. No se junte con esa gente. Júntese con gente que lo ayuden a crecer. Amén. Y nosotros amamos a todos. No vamos a votar a los sinvergüenzas. La verdad fuera dicho, en esta iglesia se invierte más tiempo en los sinvergüenzas que en la gente buena. Porque queremos ayudarlos. A lo mejor el pastor no invierte tiempo en mí porque tú no lo necesitas, tú estás bien. El enfermo es el que tiene necesidad. Porque el pastor no me regaña, porque yo sé que el Espíritu Santo te va a regañar. Yo confío en el Espíritu, yo sé que tú tienes el Espíritu Santo te va a hablar. A lo mejor se tarda un mes o dos, pero te va a hablar. Right? Pero hay otros que no tienen esa madurez, que no oyen todavía la voz del Espíritu Santo. Con eso hay que trabajar uno y bregar con ellos y llevarlos a la palabra, porque si no se van a perder. Y si Dios los puso aquí es porque Dios nos está confiando esas almas. No los podemos rechazar, porque a lo mejor es la última oportunidad que van a tener para salvarse. Amén. Porque no se equivoque, aquí estamos jugando con la vida y la muerte, la salvación o la perdición. Esto es lo que se trata, la guerra es esa. Y no podemos perder de perspectiva el hecho que hay mucha gente que nosotros somos la última oportunidad para ellos convertirse. Póngase a pensar en eso. ¿Usted no se ha pensado en eso? Medite en eso. Medite en eso. ¿En dónde más va a haber una iglesia donde la gente te va a perdonar tu sinvergüenzada, te va a tolerar tu mala actitud, te van a invertir tiempo en ti? Right? ¿Dónde más van a encontrar eso? O sea, si tú no te puedes convertir aquí, no creo que queden muchas otras alternativas. Nosotros quizás somos el último recurso de Dios. Right? Es porque Dios sabe administrar las cosas. No se crean que Dios es tonto. Dice, porque Dios todo lo que me envía son gente miserable, hijos de su madre, porque tú eres el único que los aguanta. Tú eres el único que puede soportar ese tipo de rechazo y de abuso. Porque tú eres tan maduro que no lo vas a tomar personal y tú no te ofendes. Dios te confía gente que nadie más puede tratar con ellos.
Ay, Señor, yo no quiero ese ministerio. Mándale ese ministerio a otra persona. Pero créeme que hay gran recompensa. Porque Dios ve eso. Dios ve eso. Dios te va a recompensar. Entonces, tenemos que trabajar con estas cosas. Tenemos que entender esta visión. No podemos simplemente coger clases sin entender el propósito por el cual las clases se están dando. Amén. Y tengo tantas cosas que decir que no quiero decir nada. Si yo no digo más nada más que hablar de esto, yo creo que estoy cumpliendo el propósito de Dios. Porque esto es importante. Y hermano, es que no sé, no quiero. Ok. Y si usted está en esta iglesia y usted todavía no está recibiendo la unción, algo está mal. Amén. Porque usted ve como la gente llega y rápido reciben. No, pues, tú sabes, no, hay un periodo de gracia, ¿verdad? Uno le da tiempo en lo que, ya mismo lo coge. No, pero no puede pasar un año y todavía no. Right? So, llega un punto que usted tiene que decir, no, espérate, yo tengo que recibir esta visión y llenarme de esta palabra. Porque si usted está en este lugar es porque Dios quiere que usted herede espiritualmente todas estas bendiciones y herede esta revelación. Dios cree que usted puede soportarla, que usted ha sido escogido para asimilar este tipo de información. Si Dios no quisiera o creyera que usted no puede asimilarla, lo enviará a otro lado. Eso no venga aquí a perder el tiempo. Porque eso es lo más triste que se da en las cosas que Dios hace. Hay gente que va a escuela bíblica. Yo estuve con gente que fue a escuela bíblica y estuvieron 2 años en escuela bíblica, y yo me recuerdo la cara de ellos cuando de repente llega el año que se van a graduar y el mes final de la graduación, y todos ellos con una cara blanca. And what am I gonna do now? ¿Y qué voy a hacer ahora? Y el shock de que perdieron 2 años. Sí pasaron de grado y se graduaron, pero perdieron 2 años y pasaron más tiempo en el y hablando acá y en Applebee's y con la noviecita, y no saben qué van a hacer ahora que se graduaron. No saben, y lamentablemente ese paso es bien peligroso, porque esas personas, una vez que se gradúan, o se van para el mundo, o en sus iglesias los van a destruir. Eso siempre pasa, porque en la iglesia llegas tú y ya viene el de Bible College, ya viene Pastorcito Parsley, ya viene el de allá de Ohio, ya se cree que brilla. ¿Y qué hacen? Te acusan, te condenan, te suprimen, no te dan oportunidades porque tú eres una amenaza. Como el cuerpo de Cristo no trabaja con visión familiar, y sino que estamos en competencia los unos con los otros, tú te vuelves una amenaza al ministerio y te tratan de atacar lo más posible. La persona se frustra y se apartan del Señor. ¿Entienden eso? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted está viniendo aquí, aproveche estas clases, aproveche este material, aproveche la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo. No deje que el tiempo pase sin usted recibir todo lo que Dios tiene para su vida. Amén. Yo llevaba 1 año en escuela bíblica y ya yo estaba predicando. Y hermanos, yo no vengo de familia ministerial. Mi esposa 5 generaciones de predicadores, yo soy 10 generaciones de hijos de su madre. Yo no tengo nada de unción en mi familia, no es la verdad. Yo no tengo nada de función en mi familia, nada cercano a unción en mi familia. Yo tengo 5 generaciones de demonios, es lo que tengo yo. Y en 1 año, ya yo estaba predicando. Sin conexiones, yo no conozco a nadie, yo no conozco ni pastores ni nada. Y predicando en iglesias americanas yo no sabía inglés. Y estudiantes que tienen tarjetitas de predicación y conocen a cuantos Juan de los Pailotes, y el papá y el abuelo y el tatarabuelo, todos son predicadores y no tienen ningún sitio donde predicar. Y yo, que ni estoy buscando ministerio, y la gente llamándome, que predica aquí, que predica allá. Y yo, está bien, vamos para allá. En 1 año de escuela bíblica. ¿Cuál es la diferencia entre yo y los demás? Que yo estaba aprovechando lo que Dios estaba haciendo. ¿Ves la diferencia? Creyendo y aprovechando. Dios mío.
creyendo y aprovechando y recibiendo y asimilando, y como una esponja chupándomelo todo y creyéndomelo todo y meditándolo y con ese entusiasmo, you know. Entonces, ¿qué pasa? Se le abren puertas a uno. Entonces, cuando se te abran puertas, eso es otra. Esta es de gratis, esta no pagaron por esta. Cuando se te abran puertas, hay gente que Dios le abre puertas, pero después cuando le abre la puerta se fastidian la puerta que Dios le abre. Oye, esta es la cieja. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Te abren una oportunidad y vas a predicar o a ministrar o a hacer algo para la gloria de Dios y se te va la cabeza, se te sube así, ya te crees la última versícula del desierto, hiciste encanto, cogiste el púlpito y mandaste al infierno a todo el mundo. Y Dios dice, no, ciérrale la puerta por favor con llave y bota la llave. Eso cuando Dios empieza a abrir puertas, dile gracias Señor, gracias Señor. Amén. ¿Qué tú quieres que yo? Hazlo bien para el Señor, para que el Señor te siga abriendo más puertas y te siga bendiciendo. Amén. Entonces tenemos que ser fortalecidos en la visión y entender el propósito de las clases. Nosotros no venimos solamente aquí a recibir prédica, venimos aquí a ser fortalecidos en la palabra de Dios. Son grandes verdades. Ojalá a mí alguien me hubiera dicho lo que yo te estoy diciendo ahora. Amén. Voy a dejarlo ahí, que no sé si le está interesando esto. Vamos a Mateo. ¿Qué hora es? Ya empezamos en Mateo más o menos, pero estoy exhortando más que... Estamos estudiando Cristología, ¿ok? Cristología en el libro de Mateo, ya estudiamos el libro de Marcos, ya estudiamos el libro de Hebreos. Quiero que vean que este libro de Mateo, al igual que Marcos y Hebreos, tiene una estructura organizada, y la razón por la cual yo invierto tiempo hablándole estas cosas a ustedes es para que usted empiece a apreciar la palabra de Dios, para que vea la palabra de Dios de otra manera. Porque usted sabe que yo le enseño a ustedes que hay que interpretar en contexto, ¿verdad? Verso, párrafo, párrafo, texto, texto, libro. Pues entonces, ¿por qué tenemos que interpretar en contexto? Del verso al párrafo, del párrafo al texto, del texto al libro. Porque te estoy enseñando aquí que los libros completos tienen una estructura específica. Son los versos tienen que tener un propósito dentro de la estructura de que el autor ha diseñado. No son, a diferencia de las cartas son diferentes, estoy hablando de los libros aquí, ¿ok? Como estos autores han estructurado estos libros tan hermosamente, tan organizadamente, tan a propósito, vamos a ponerlo así. Cuando usted coge un verso, un texto, un párrafo, tiene que preguntarse qué papel juega este párrafo en el libro completo, porque el libro completo tiene un propósito, right? El libro hebreo fue escrito ¿para qué? ¿Para qué fue el libro de Hebreo escrito? Jesucristo, muy bien. Y es una prédica de qué? Exacto, una prédica de exhortación. ¿Y cuál es el pasaje principal? El Salmo 110, right? Ese es el propósito de todo el libro. Entonces, cuando yo con un párrafo tengo que entender esa estructura, para que a luz de esa estructura me ilumine el verso. Entonces, lo mismo pasa con Marcos. Marcos fue escrito ¿con qué propósito? Evangelio de Marcos, Hijo de Dios, muy bien, Hijo de Dios. Y vimos la estructura. Cuando cojo un pasaje en Marcos, tengo que pensar qué papel juega en el libro completo, right? Creo que tú estabas trabajando en la escritura del libro de Marcos, right? Estabas trabajando el ciego. Y el ciego que recibió los 2 toques, right? Y él estaba trabajando el texto fantásticamente, tenía un montón de principios, él trabajó un montón de cosas, right? ¿Y qué fue lo que yo le dije a él? Lo primero que tienes que ver es qué papel juega eso en el libro, right? Entonces cuando él se puso a ver el papel que juega esa historia en el libro, olvídate, la madre, right? My God, eso jugaba un papel fundamental en el libro. La teoría que estuvimos interpretando, haciendo exégesis del pasaje, es que los 2 toques son representativos
de que los discípulos, Israel completo, entendió quién era Jesús a medias, pero necesitaban otro toque. ¿Right? ¿Se recuerdan Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después le dijo, apártate de mí, Satanás. El primer toque estaba, veía que era el Cristo, entendió algo, pero no lo entendía todo. Necesitaba otro toque. Entonces, mira qué bonita esa escritura, cuando tú la ves a luz del libro, toma otro significado completo. Amén. ¿Entienden eso? Por eso es la importancia de interpretar. Entonces, estas clases, cuando le enseñamos las estructuras del libro de Marcos, la estructura del libro de Hebreo, ahora le estoy enseñando la estructura del libro de Mateo, pues ya usted tiene eso en la mente. Entonces, cuando vaya a estos libros, piense según esa estructura y le puede ayudar bastante. ¿Los perdí ahí o no? ¿O se quedaron con el ciego allá, pensando en el ciego? El libro de Mateo tiene una estructura de un Pentateuco nuevo testamentario. Mateo 7:28, Mateo 11:1, Mateo 13:53, Mateo 19:1 y Mateo 26:1 son las veces que el libro se divide, como en decir 5 libros. ¿Ok? Todo esto yo se lo voy a dar en papel, eso no tiene que apuntarlo. Ok, se lo doy aquí para que lo apunte. So, son 5 libros. ¿Ok? Esto es una interpretación. ¿Ok? So, Mateo en ningún momento dice estoy escribiendo un nuevo Pentateuco. ¿Ok? Mateo no lo dice. Pero si tú estudias el libro con detenimiento y ves 5 divisiones, y todas las divisiones tienen una estructura, y todo el contexto del libro de Mateo es para los judíos, ¿right? Y el punto principal que él quiere transmitir una y otra vez es que Jesucristo ha consumado la ley. Cuando tú pones todos estos argumentos juntos, parecería como que Mateo está tratando de presentar a Jesucristo como un nuevo Pentateuco. ¿Right? Es una teoría, pero es una buena interpretación. No puede ser accidental. Ahí es que usted argumenta. Mateo lógicamente tuvo que haber sabido que había 5 divisiones porque él fue el que las hizo. Y él tuvo que haber querido que la gente viera esas divisiones porque lo puso tan ordenadamente para que tú lo pudieras percibir. Right? So, como mínimo podemos decir que Mateo quería que se oyera al oír su evangelio 5 divisiones para que pensaras en el Pentateuco. Como mínimo puedes decir eso. Right? Y esto también refuerza el punto de lo que Mateo quiere transmitir. Así como Marcos, una y otra vez, nos está invitando a oír la voz de Pedro. Todo ese libro de Marcos está, y eso yo hablé extensamente sobre eso. ¿Ok? Igual que Marcos está una y otra vez dando a luz a esta voz de Pedro, Mateo nos está dando a luz a una voz de una comunidad que está detrás de este libro. ¿Ok? Esto es lo más que resalta del libro de Mateo. La razón por eso es porque Mateo es el único evangelio de los Mateo, Marcos, Lucas y Juan que menciona la palabra iglesia. ¿Okay? Entonces la palabra iglesia es una palabra bastante, ¿cómo podemos decir esto? Es como que lleva muchas cosas. Decir iglesia, o sea, es como tú te sorprendes a Dios y qué hace la palabra iglesia aquí, porque recuérdate que Jesucristo vino y Jesucristo tenía sus discípulos y tenía su obra y su mensaje y su muerte y su resurrección, y no es hasta que después le envía el Espíritu Santo que entonces tenemos un contexto de pensar en el término iglesia. ¿Right? Pero Mateo rompe todos esos esquemas y empieza a hablar de iglesia desde el momento que Jesucristo está en la tierra. Entonces Mateo nos está llevando a pensar en comunidad, pensar en el cuerpo de Cristo, mirando a Jesús como no solamente el Salvador y el Mesías, no solamente mirando a Jesús como la divinidad salvando a la humanidad en la persona de Jesucristo, pero nos invita a ver a Jesús como el principio de la visión de la comunidad de fe, o Jesucristo mismo es el que representa el misterio de la iglesia. ¿Ok? Ya dije mucho, pero eso que acabo de decir es importante. Y nosotros lo vimos un domingo cuando estábamos hablando sobre Marcos. Yo no sé si no estaba hablando sobre Mateo, pero fui a Marcos, fui a Juan, fui a todos lados. Pero
ustedes pudieron ver el fenómeno que muchas veces nos confundimos porque vemos a Mateo y no pensamos que en Marcos no había toda esta predicación sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno prevalecerán contra ella. En Marcos solamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y los reprende. Right? Pero Mateo le añade todo este elemento del concepto iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen y te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que antes será atado, todo lo que sea antes será atado. So, le mete todo este concepto que es importante mirarlo de esta manera porque nos enseña que Mateo, en uno de sus puntos principales, es que entendamos a Jesús como el que desata este misterio de la revelación de la comunidad de fe, el cuerpo de Cristo. ¿Okay? En otras palabras, Mateo es el único que habla de iglesia. Y hablar de iglesia en el tiempo de Jesús, cuando Jesús está viviendo, es algo como que rompe con lo que normalmente uno pensaría. Entonces, como un evangelio, a diferencia de Marcos, como un evangelio le pone énfasis a esto, pues quiere decir que hay una comunidad detrás de este evangelio que es el énfasis de lo que Mateo quiere transmitir. ¿Okay? Y hay diferentes argumentos. Jesús dice en Mateo que cuando usted tenga un problema contra un hermano, vaya a la iglesia. No había iglesia, ¿cómo le voy a decir que vaya a la iglesia? Entonces, ¿qué eran en aquel tiempo cuando estaban los... Eso es lo que... Era una sinagoga, pero ¿qué eran ellos? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que te está presentando que iglesia siempre ha estado. Aunque oficialmente no había nacido hasta el día de Pentecostés cuando desciende el Espíritu Santo, right? Mateo está diciendo, no, ya desde el principio ya hay iglesia. Tanto así que hasta Jesús está poniendo que vayas adelante de la iglesia, cuando no había ni siquiera iglesia, right? So, te estoy dando argumentos para que veas por qué Mateo nos invita a pensar en comunidad. Al igual que Marcos nos ayuda a pensar en la revelación de Pedro, Mateo nos ayuda a pensar en la iglesia, en la comunidad. Y esto no es un puntito así, ay, qué bonito ese punto. No, esto es central al libro de Mateo. ¿Okay? Lo primero que Mateo nos dice, que es importante, es, vamos a verlo ahí en Mateo capítulo 1. Hay muchas razones por las cuales el libro de Mateo es bien interesante, pero esta es una de las principales. Mateo capítulo 1, versículo 22. Y aquí tenemos una de las frases especiales del libro de Mateo. Mateo tiene 68 citas del Antiguo Testamento y 12 veces dice para que se cumpla la escritura o para que se cumpla lo dicho por el profeta tal. So, Mateo tiene un énfasis en confirmar todo por la palabra de Dios. ¿Okay? Una y otra vez. Y tiene un énfasis en ver a Jesús a luz del Antiguo Testamento. Y tiene un énfasis en ver a Jesús como la consumación de la ley completa de Moisés. Por eso la estructura de 5 libros. ¿Okay? Mateo está dando un énfasis. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta comunidad probablemente es una comunidad judía. ¿Okay? De hecho, la evidencia externa que los padres de la iglesia han dejado es que Mateo estaba escribiendo una iglesia judía. Y que estas personas, todos eran judíos, todos estaban practicando la ley de Moisés, todos estaban endoctrinados en el Antiguo Testamento. So, Mateo les está presentando el Evangelio, les está presentando a Jesucristo, y la única forma de ganarse a esta gente es por las Escrituras, para que se cumpla lo dicho por el profeta tal, para que se cumpla lo que está en la Escritura. Y le dice 7 veces que Jesucristo es el hijo de David. Eso le va a ellos a... Eso es otra forma de decir que Él es el Mesías de Israel, por lo tanto el Señor del mundo. 68 citas antiguo testamentarias, 7 veces el hijo de David, 12 veces que se cumpla la Escritura. Está tratando de demostrar que Jesús es como decir un nuevo, su vida era como un nuevo Pentateuco, su vida estaba consumando la ley. Eso es bien tremendo. Recuérdate que para los judíos lo más grande es Moisés y la ley. Ellos creían en niveles de inspiración, y en los niveles de inspiración los primeros 5 libros son los más grandes.
lo demás iba progresivamente. Nosotros no creemos eso, pero los judíos creían eso. Entonces, los 5 libros, cuando Mateo está diciendo que Jesucristo, su vida, representa un nuevo Pentateuco y consuma la ley completa. Eso era un argumento bien fuerte. Para probarlo, 68 citas del Antiguo Testamento. Y una y otra vez probar para que se cumpla lo que dice la Escritura. La vida de Jesucristo está consumando las Escrituras. ¿Se entiende ese punto? ¿Ok? Mira lo que dice Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese término Dios con nosotros, Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese término Dios con nosotros es lo que está reforzando lo que yo estoy hablando de Mateo, escribiendo como una mentalidad de iglesia. Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Al final del libro dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. En Mateo mismo dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es Mateo, esto no está en Marcos, esto no está en Lucas, esto no está en ningún lado. Este es Mateo, el que está pensando en comunidad. Qué interesante, ¿verdad? Este libro es bien importante porque a pesar de que es un libro, por así decir, de énfasis judío, tú pensarías que verías mucho más énfasis en la ley de los judíos, en las obras de la ley. Pensarías que verías mucho más énfasis quizás en profecías mesiánicas. Sin embargo, Mateo ya está redefiniendo todo el Pentateuco, toda la ley, todo alrededor de Jesús y de su espíritu, de su persona. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Todo lo que yo necesito es Jesús. Qué grande, ¿right? Y lo que está aludiendo ese término es omnipresencia. Porque si 2 o 3 están congregados, allí estoy yo en medio. ¿Cómo va a estar ahí en medio? Eso no hace sentido. Donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo, Jesús, en medio de ellos. Él es Dios con nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin Se está atribuyendo a Jesús la capacidad divina de estar con nosotros, de estar en todo lugar donde su nombre es invocado. Qué poderoso, ¿verdad? ¿No cree que es poderoso? Mira lo que dice Mateo 28, verso 19. Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, Él es Emmanuel, Él es como si fuera omnipresente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este término de Mateo pone a pensar a Jesús en términos de congregación. Amén. ¿Están aprendiendo algo? Dice en el verso 18 de Mateo 1, dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, y Cristo quiere decir ¿qué? Mesías, muy bien. Fue así, su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Okay? Yo estaba viendo una película del libro de Mateo, y este es el principio, ¿verdad?, de la película, cuando están narrando verso por verso. Y dije, no, para la película. Dale, Ribona, tú oíste lo que acabo de decir, pero ¿qué pasa? No, tú no oíste lo que acabo de decir. Mira lo que hice ahí. Estaba comprometida para casarse con José,
pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse con ella en secreto. ¿Tú cogiste esa revelación? ¿Tú cogiste esa revelación? ¿Cómo rayos José va a ser justo? Eso no es justicia, eso no es justo. Lo justo es que la apedreen. En la ley dice que si eso es adulterio. Que tiene un hijo es para que la maten. Pero Mateo está diciendo que el José es justo. Porque no quiso exponerla en público, su vergüenza, y quiso divorciarla en secreto. Y eso es justicia. Mateo ya desde el principio te está redefiniendo lo que es la ley. Y te está introduciendo la verdadera ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la gracia. ¿Viste cómo esos puntitos se pasan por alto? Ahora, ¿cómo yo interpreté eso? Como ya sé que todo el libro es un pentateuco y que me está diciendo que Jesús está consumando y cumpliendo la ley, ahora me ilumina los versos y puedo ver cosas que antes no se veían. ¿Lo pudiste ver? Es más, ¿quiere que lo lleve más lejos todavía? Si José no hubiera sido justo por el evangelio de la gracia, de la revelación de Jesucristo, no la ley de Moisés, no hubiera tenido el privilegio de haber recibido a Jesucristo. Porque dice que porque él era justo, entonces dice, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños. Como él estaba meditando en esto, porque estaba practicando la justicia, entonces Dios dice, manda un ángel. Él va a participar de lo que yo voy a hacer. ¿Tú cogiste esa revelación? My God. Dios no necesitaba a José para nada. Dios y María iban a estar bien. Pero José tuvo la oportunidad de practicar la justicia de Dios, no la justicia de la ley de Moisés, que decía que la pedraran. ¿Tú cogiste esa revelación? Entonces, como él pudo ser justo y estaba meditando en divorciarse de ella en secreto, entonces Dios dice, puede participar. Envía un ángel. My God. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido es obra del Espíritu Santo. Amén. Ahora José está siendo invitado a la revelación, porque era un hombre justo. Aunque no era justo lo que estaba haciendo. Según la ley de Moisés no era justo. Pero esto es una nueva justicia. Ya Jesucristo antes de nacer está cumpliendo y consumando y transformando la ley de Moisés. Introduciendo la gracia, el perdón y el amor. ¡Wow! ¿Tendrá poder Jesús? Que antes de nacer ya está predicando. Antes de nacer ya está transformando vidas. Antes de nacer ya le estaba ministrando a José, que era su papá. Postizo, ¿verdad? Pero my God. ¿Usted cogió eso? Qué poderoso, ¿verdad? Ok, ¿qué estaba diciendo? Ya me olvidó lo que estaba diciendo. Ok, vamos a terminar con esto. La palabra iglesia. Nosotros, una de las cosas que estamos practicando es a pensar bíblicamente, a tratar de pensar bíblicamente. Que yo una vez di un ejemplo, yo no sé si se acuerdan de esto, pero yo de una vez di un ejemplo y dije, si usted piensa en la palabra unción, ¿qué le viene a la mente? Right? ¿Se acuerdan de eso? Right? Entonces, pues la gente se puso a pensar y yo dije, la mayoría de ustedes me imagino que lo que pensaron en alguien corriendo o haciendo así, ay, right? Entonces, porque nosotros pensamos no bíblicamente. Se supone que cuando tú digas una palabra como unción, lo primero que te venga a la mente, ¿dónde está eso en la Biblia? O más específicamente, ¿dónde fue la primera vez que eso estuvo en la Biblia? ¿Y de dónde en la Biblia se trabajó eso? Right?
Y yo les expliqué pensando en el aceite, que era la unción, que era una fragancia santificada, preparada específica, con unas especies específicas, y de ahí se ungía el rey, se consagraba el templo, y ese es el origen de dónde. Entonces eso te transforma la manera de pensar en la palabra unción. Right? Quizás muchas de las cosas que decimos que es unción no tienen que ver nada con la unción, porque no tiene nada que ver con consagración, ni dedicación, ni una manifestación del Espíritu Santo para un propósito específico. Right? Otros 20 pesos. Ahora, dije todo eso para decir esto. Si Mateo está pensando en comunidad y está introduciendo la palabra iglesia, probablemente por primera vez, ¿de dónde sale la palabra iglesia? Right? Entonces tenemos que pensar cómo. Bíblicamente tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, rapidito le voy a dar 2 o 3 cositas y ya nos vamos. Mucha gente juega con la palabra iglesia por la etimología de la palabra, que quiere decir call out, ser llamado para afuera. Right? Otras personas juegan con el uso contemporáneo de la palabra. La palabra eclesia, en su uso contemporáneo, eran unas personas que tenían el privilegio a votar. Era como una rama de senado en Roma. Los eclesias eran ciudadanos con derecho al voto. Entonces, mucha gente pues quiere tratar de decir, pues quizás esto es lo que Pablo estaba pensando cuando usaba la palabra eclesia, que nosotros somos los ciudadanos del cielo con derecho a causar cosas en la tierra, right? O hay personas que dicen que somos los llamados, the call out ones, right? Que está fantásticamente bien, está bonito también. Ahora, bíblicamente hablando, right? Eclesia o iglesia no es otra cosa sino una congregación. ¿Okay? Y congregación o asamblea bíblicamente siempre tiene una connotación que la Biblia siempre se ha utilizado, que es la asamblea de Dios, la asamblea de Yahweh, la congregación de Yahweh. Los hijos de Israel tenían la congregación de Yahweh, right? En el periodo de exilio se conocía como la sinagoga, era la asamblea de los escogidos, la asamblea del pueblo de Dios, right? So, probablemente el origen real de esta palabra está pensando en la comunidad de Dios o la asamblea de Dios. Entonces esta asamblea, si pensamos bíblicamente, en sí no tiene tanto que ver con unas personas particulares siendo llamadas, ni tampoco unos ciudadanos con derechos especiales a votar, sino está hablando de toda la congregación de Dios. Qué poderoso, ¿verdad? Increíble. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios piensa en iglesia, y Hebreos habla de esto, Dios no está pensando solamente en nosotros, está pensando en todos los que están llamados. ¡Qué tremendo! Empezando desde Israel. Por eso dice, venimos al monte Sión, al monte santo, a los espíritus hechos perfectos, a la compañía de... Esa es la iglesia, es toda la congregación completa. Eso es una revelación bien tremenda. Entonces, toda esa congregación, esto le echa un énfasis y un enfoque diferente a la manera que vemos iglesias, especialmente en el libro de Mateo. Toda esa congregación realmente está en Cristo Jesús. Cristo siempre ha sido el que ha estado reuniendo su pueblo. Cristo es el que siempre ha estado amontonando su pueblo y ahora los está edificando en su sangre, los está estableciendo en un nuevo pacto. Cristo ahora los está lavando, los está enviando su espíritu y los está transformando. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios siempre ha estado con nosotros, pero ahora está entrando en un enfoque específico en la persona de Jesús para transformarnos, para restaurarnos, para redimirnos y para hacer todas las cosas nuevas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? La roca de la revelación de quién Él es. Voy a coger toda la asamblea de Dios y la voy a transformar. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y se me paran los pelos y todo. Gloria a Jesús. Es que es terrible. Es que pensamos iglesia y pensamos en un edificio con una cruz así arriba, right? O pensamos solamente en la llegada del Espíritu Santo, right? Donde nació la iglesia. Eso es lo que todo el mundo predica, que cuando llegó el Espíritu Santo nació la iglesia y está entre comillas bien, pero Mateo está rompiendo todo eso. Mateo está diciendo que en el momento que Él entra es Emmanuel, Dios con nosotros.
Amén. Y donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Wow! La asamblea de Dios completa está siendo establecida en la persona de Jesús. Y desde antes de nacer ya está predicando el evangelio y consumando la ley. Y ya está salvando gente, salvando a María y a José en el vientre. Manuel está entrando. Y sobre esta roca, le dice a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Mateo está rompiendo todos los esquemas. Mateo está rompiendo todos los esquemas de lo que la gente piensa que es iglesia. No podemos pensar en iglesia sin pensar en Jesús. No podemos pensar en Jesús sin pensar en iglesia. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. No Dios conmigo, eso es lo que a nosotros nos gusta decir, especialmente los protestantes. Dios conmigo, no, Dios con nosotros. Cuando viene Jesús, viene el paquete completo. Vienes tú, vengo yo. Viene Israel, vienen los santos, viene todo, está con Él. ¿Se entiende eso o no? Yo doy un ejemplo estúpido, pero para ver si se entiende. Y digo, yo no puedo querer a la hermana Sania y odiar a sus niños. Porque cuando viene ella, viene el paquete completo. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. O cuando llega Él, llega el paquete completo. Yes. Ahí está Él. Yep. Entonces, como si tú estás en tu casa, o sea, poniéndolo así de esta manera, tú solo, ¿cómo podrías poner esa palabra que está diciendo En sí, esa palabra, para que sepas el origen de donde sale, para que tú veas que todo Mateo completo, cuando tú lo ves a luz de lo que yo te estoy diciendo, toma otro significado. Porque esa frase no es ni siquiera innovadora. Esa frase ya estaba en los judíos. Los judíos decían, donde están 2 o 3 congregados en la ley, ahí está la ley manifiesta con ellos. Y Mateo está tomando eso y lo está diciendo, donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. Entonces está Él con ellos. Eso está diciendo que la ley en verdad es Jesús mismo, porque Jesús es el que consuma la ley. Eso le está diciendo a los judíos, no es a la ley lo que tienes que buscar, es a Jesucristo lo que tienes que buscar. Miren qué poderoso, porque José, si hubiera seguido la ley, hubiera matado a María, pero porque era un hombre justo, no con la justicia de Moisés, con la justicia de Jesucristo, quiso divorciarse de ella en secreto, hacer algo que parecía hasta malo, pero era bueno, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que quiere es que nos redima, nos salve, nos restaure. Amén. Pero cuando en verdad tú nunca estás solo. Eso es un concepto falso. Tú nunca estás solo. Porque ni Jesús viene solo. Jesús viene con el Espíritu Santo y con el Padre también. Eso viene todo el paquete. Entonces tú nunca estás solo. Y cuando viene Él, yo no sé si usted se ha percatado de esto, pero practique eso en su casa para que usted vea. Cuando usted se ponga a orar o a adorar al Señor solo en su casa, usted siente que como que todo el cuarto se llena de gente. Esto está lleno de gente, porque viene toda la congregación, toda la asamblea, está ahí presente en la presencia de Dios. Si usted pudiera coger esa revelación, ¿me entienden? Usted nunca está solo, y siempre que viene Jesús, viene el paquete completo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito gozarnos en la palabra de Dios. Si Jesús consuma toda la ley, su vida es un nuevo Pentateuco y Él es Emmanuel, Dios con nosotros, eso es cristología de la más alta. Está atribuyéndole a Jesús omnipresencia, está atribuyéndole a Jesús más autoridad que la palabra de Dios mismo, porque Él la consuma con su propia vida. Está poniendo a Jesús en un plano divino, Mateo, al hacer todas estas cosas. Y hay muchas más escrituras y muchas más cosas, ¿verdad? Esto es una mini introducción del libro de Mateo, pero si no digo más nada, ya prediqué. Amén. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. ¿Tienen alguna pregunta? Any questions? ¿No tienen pregunta?
Yes. Estaban casados técnicamente, porque en aquel tiempo cuando tú dabas la ofrenda por la mujer ya estabas casado, pero no, hasta que no se consumaba no era oficial, por así decirlo. Pero ya estaba desposado, quiere decir que ya era, lo único que faltaba era la boda, ¿no? So, era como, lo que hacían en aquel tiempo era que hablaban con la familia, se ponían de acuerdo, daban la ofrenda, se tomaban unas copitas en una cuestión, y entonces ya estaba todo seteado, y el esposo se iba casi siempre a donde la familia, donde estaba el padre, a preparar el lugar donde iba a vivir con su esposa, y cuando terminaba, entonces de sorpresa venía a buscar a la novia. Venían como en caravana con antorchas y todo, y alguien gritaba, ¡ahí viene el esposo! Y entonces iba a buscar. Entonces por eso es que siempre tenía que estar preparado, pero en cualquier momento podía llegar. ¡Ay, no, llegó! Imagínate qué susto te cogía por la noche, ¿verdad? So, llegaba y se la llevaban y se iban todos en caravana a festejar, y ahí estaban una semana completa festejando. Eso era un show, eso era, ojalá las bodas fueran así, ¿verdad? Eso era un show de madre. Es una cosa bien dramática, ¿verdad? So, en el momento que ya se hizo el cambio, era oficial ya, ¿okay? So, eso estaba ya en papel certificado y todo, right? Aunque no se había consumado. Entonces, pues, que es como decir hoy en día, es lo mismo. Tú te vas a la corte y te casas, por el papel tú estás casado. Ahora, ese matrimonio no es legal hasta que tú no tengas relaciones con tu mujer, ¿verdad que sí? So, entonces es legal, pero no tiene validez hasta que no se consume. So, ellos hacían los papeles, ya era legal, pero no se había consumado porque tenían que hacer la ceremonia, la fiesta y todo eso. So, en ese momento, lo que quería hacer era romper los papeles y botar la evidencia y desaparecerla para que no se enteraran que estaba preñada de saber quién. Él no sabía de quién era. Pero le está llamando justo a eso. Que lo justo era que, mira, esta está preñada y yo estaba casado y yo no tenía una relación, mira, apedréenla y mátela. Eso es lo justo. Según la ley, pero no es la ley de Jesucristo. Perdonarla y cubrir su vergüenza y protegerla, le llama a eso justicia. ¿Qué es lo que hace Jesús con nosotros? Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que hace con nosotros, nos cubre, no expone nuestra vergüenza y nuestra desnudez, sino que nos cubre con su gracia. Eso, el mismo nacimiento de Jesús está predicando el Evangelio. Misericordia quiero, no sacrificio. Y por eso es la ira de Jesús contra los fariseos y los que quieren condenar a la gente, ¿no? So, cuando lo ves de esa manera, te cambia todo, una revelación bien poderosa, te cambia toda la manera de... Y que Mateo podía ver eso y predicar eso, ¿no? Que es un punto que no todo el mundo quizás pueda percibir, ¿no? So, imagínese Mateo diciendo, ven acá, ¿cómo fue que nació Jesús? ¿Cómo que? Y entonces Jesús quiso, José quiso hacer eso. No solamente eso, cuando él quiso hacer eso fue que entonces el ángel se le reveló, de verdad. Oh my God. Esa es la justicia de Dios. Ya Jesucristo estaba predicando antes de nacer, María, de verdad. Una revelación que tuvo Mateo, ¿no? Y la pone en su libro tan bonito y tan elegante. Prueba el punto que él quiere transmitir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, eso no hemos entrado en eso todavía. Ya. Si quieren, no sé si quieren hablar de eso. ¿Cuál es la pregunta? Refiriéndose a virgen, ¿en qué edad estaba ahí o por qué se refiere a virgen también? El punto es o a qué edad estaba ahí. Virgen tenía puede ser dos connotaciones. Puede ser simplemente el hecho de que era joven y entonces el hecho de que no había tenido relaciones, no estaba casada, ¿no? Entonces ahí hay un debate entre cuál de los dos significados es lo que se refiere en Mateo y después en la profecía, porque dice virgen en la profecía, y la pregunta es si virgen es... De hecho, la gente que ataca el Evangelio y ataca la palabra de Dios, porque es una profecía bien poderosa si te pones a pensar, y entonces lo que atacan, ellos dicen que en el original virgen ahí no significa que no ha tenido relación, sino que era simplemente una joven. Entonces el argumento que se utiliza para refutar eso, pues si es solamente una joven, pues eso no es una señal. Porque
que una joven tenga un niño, eso no es nada del otro mundo, porque dice una señal dará Dios. La señal no es que una joven va a tener un hijo, eso no es una señal. Pero si una virgen va a tener un hijo, entonces sí, eso es una señal. Ese es el argumento que se usa para refutar eso, Pero hay muchos debates, y es que todo así, la gente pelea todo, le busca 20 patos al gato, gente zángana. Pero el hecho aquí, o lo poderoso de esto es esto, que mucha gente dice, y mucha gente lo ha hablado, ¿dónde está? Y está bien, porque no son argumentos malos, están un argumento bueno. ¿Dónde realmente está en la Biblia que Dios iba a hacer esto en Jesucristo? Porque es algo sin precedentes. ¿Right? De dónde, yo le he dicho muchas formas de que siempre él siempre se había profetizado esto indirectamente con el tabernáculo y todo eso. Pero si quieres algo más específico, bien específico, ¿lo quieres bien específico? Pues ahí está la profecía, una virgen concebirá y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, que ahí está claro. Eso ya Dios lo había profetizado que iba a suceder. Pero entonces la gente ya le busca otra cosa, no, porque entonces, ¿por qué le dice eso en el tiempo de Isaías, si era en otro tiempo, y la virgen ahí puede ser que sea joven, que no era virgen? La gente le saca 20 cosas a todo, Y por eso es que es importante estas clases de interpretación, para que usted pueda refutar esos argumentos, no con argumentos peleando el punto, sino viendo el énfasis de la escritura completa. Ya es otra cosa cuando te digo, no es que el punto completo de la Biblia completa era este. Y entonces ya ahí es más difícil. ¿Me entiendes lo que quiero decir? La gente, el error que se pone a pelear sobre el verso sin ver que todo el contexto enfatiza lo mismo. Yo no necesito ni el verso. Pues ese es el poder de la manera que yo le estoy exhortando a usted. Usted puede interpretar como le da la gana, pero yo le exhorto a que interprete de esta manera. Esa es la ventaja que tienes. Aparte de la ventaja que es una buena interpretación, ¿verdad? Pero aparte de eso, pues también te ayuda a defender la fe más fácilmente. Cuando yo me siento, cuando me llaman a mí los testigos de Jehová y me ponen a pelear con Juan capítulo 1 versículo 1, que en principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ellos dicen que era un Dios, yo siempre le digo, pues que yo no necesito ni ese verso. Juan completo, el punto de Juan completo es ese. Y le empiezo a decir todas las veces que es la luz del mundo, el pan de vida, y todo, le empiezo a decir todo el libro completo. Cualquier versículo que tú cojas en Juan se ilumina a luz del contexto completo de Juan. Y entonces ya ellos no pueden hacer nada, porque entonces tendrían que tratar de probar que todo el libro no tiene el mismo punto, y eso es imposible, porque todo el libro de Juan completo apunta a Jesús, al yo soy la luz del mundo, yo soy, ¿right? Al final dice mi Señor y mi Dios. Todo el libro completo, de principio a final, es ese punto. Cuando tú lo ves de esa manera, es más ¿no quieres ese verso? Quítalo, yo tengo todos los demás. Right? ¿Ves la diferencia? Lo mismo pasa con Marcos, lo mismo pasa con Mateo, lo mismo pasa con Hebreo. Fíjate que cuando interpretamos bien, hasta se hace más fácil todo. Cuando nos ponemos a interpretar la Biblia mal, es que se hace difícil. ¿Entiendes ese punto? ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a hacer despedido. ¿Les gustó la clase? Pues después hablamos eso de María. No sé si les interesa eso. Si les interesa, pues vamos a estudiar eso también. En nombre de Jesús. Seguir estudiando. Qué bonito es estudiar, ¿verdad? Aprender la palabra. Pues vamos a hacer un instituto, vamos a hacer un seminario y le vamos a cobrar a la gente $1000 y qué sé yo, y vamos a traer los maestros. Y entonces eso no va a tener el enfoque ni el poder de cuando esto se hace en iglesias.
en amistad, en el fundamento de amor. O sea, es como que nosotros contradecimos lo que predicamos con la forma que escogemos predicarlo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es como al tú comercializar la palabra, ya de por sí estás contradiciendo la palabra. Por ejemplo, cuando yo fui a la escuela y en la escuela había un maestro y el maestro me está diciendo que yo tengo un llamado, yo no podía dejar de pensar el hecho, a este señor le están pagando por decirme eso. Eso es una relación de cliente y empresario. O sea, es bien difícil yo recibirlo como lo puedo recibir cuando me lo dice un padre espiritual, o cuando me lo dice alguien que me conoce, o cuando me lo dice alguien que me sacó de las calles y me dice, tú tienes un llamado. Va a requerir otro significado completamente diferente. ¿Me entiendes? Y cuando yo dejo de pagar me botan de la escuela. ¿Right? Y cuando me gradúo me dan un diploma y bye. ¿Me entiendes? Pero en la iglesia nunca hay bye. Hay gente que todavía que ni vienen a esta iglesia y todavía me llaman a pedirme consejo y yo lloro con ellos porque nunca hay bye. Somos una familia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Las verdades van a coger más significado, van a tener más poder cuando las organizamos en la estructura correcta que Dios quiere que tengan. Lo que acabo de decir es una gran verdad. Más importante que predicar la verdad es vivirla y ser fiel a ella en una estructura que le haga justicia. Amén. Vamos a ser despedidos, póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. Somos despedidos de este lugar, pero nos vamos con tu bendición y con la revelación que Emmanuel está con nosotros, Dios está con nosotros, Jesucristo es el fundamento, Él es el edificio entero, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es nuestro todo. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo, por tu sacrificio, por la sangre del nuevo pacto, porque somos redimidos. Padre, te doy gracias porque ahora mismo tú impartes virtud, impartes ahora mismo la vida del Hijo de Dios. Imparte ahora mismo la vida del Hijo de Dios sobre todos tus hijos. Espíritu Santo, te damos gracias. En nombre de Jesús, levanta tu mano al cielo y di, yo recibo la vida del Hijo de Dios. Amén. 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 Den un aplauso al Señor. Pueden ser despedidos. Y no se pierda todos los martes a la misma hora por el mismo canal, Cristología, ciclo número 2. Amén.